Hola, estimados estudiantes de séptimo año básico. ¿Ya? ¿Cómo están? Aquí yo estoy en mi casita, como siempre, cuidándome del coronavirus. Y nada, quería darles la bienvenida a una nueva cápsula educativa, formato que ustedes ya conocen de trabajo a distancia, que tiene como objetivo apoyar su proceso de enseñanza-aprendizaje en el hogar. Eh, esta parte ustedes ya se la conocen, así que quiero que esta segunda parte del año intentemos de que sea lo más exitosa posible y de que sigamos comunicándonos de manera fluida como siempre. Ya, por mi parte siempre es un agrado reunirme junto a ustedes a través de estos medios, así que esperamos de que esta segunda etapa sea exitosa. Así que dicho esto, vamos a comenzar con esta cápsula educativa, ¿ya? En esta segunda etapa escolar, o en por decirlo, este segundo semestre, vamos a darle continuidad a los procesos históricos que estábamos abordando. Ya quiero hacer una especie de síntesis, ya que finalizamos la primera etapa del semestre escolar viendo las principales características de las primeras civilizaciones, ¿ya? Aproximadamente entre el año 4000 y 3000 antes de Cristo. En esa temporalidad histórica quedamos y analizamos un poco cuáles eran las características sociales, políticas, económicas de estas primeras ciudades y estas primeras civilizaciones que surgen principalmente en torno a los ríos, donde se crean grandes centros urbanos. Vimos las características de Mesopotamia, de cuál fue la ubicación geográfica en la que estuvieron en torno al río Tigris y Éufrates, y también vimos cuáles eran cronológicamente las primeras civilizaciones que se asentaron en el mundo. Definimos de alguna u otra forma cuáles son... mi celular estaba molestando. Cuál es la definición de civilización y de cultura, y qué se puede entender principalmente por un estado avanzado de civilización, ya que en este caso viene a ser la consolidación de una organización social estructurada, jerarquizada, donde hay clases sociales, donde cada persona ocupa un rol distinto, donde hay un líder político, también espiritual, y donde se empieza a desarrollar la economía de autosustentable, a desarrollar las primeras técnicas de cultivo y ganadería, la limitación de las fronteras, además de la creación de los primeros ejércitos, entre eso. Ya, eso hemos visto hasta ahora. Lo que entonces vamos a continuar temporalmente con esto. Vamos a ver la época de la Edad Antigua, y aquí terminamos con la prehistoria, que culmina o finaliza con la invención de la escritura, la edad de los metales y el surgimiento de las primeras ciudades o civilizaciones. Entonces, a lo que nos vamos a abocar ahora principalmente es el estudio y las características de la civilización griega y romana. Ese va a ser nuestro foco de estudio. Pero antes de presentarles la primera actividad relacionada con este tema, con esta unidad, vamos a hacer un repaso de la temporalidad histórica en la que estamos, ¿ya? Esto es súper importante, voy a salir un ratito. Esta línea de tiempo debería, de aquí a un tiempo más, estar, en términos generales, debería estar trazada en nuestra mente, ya que de esta forma nos podemos ubicar a través de la historia de la humanidad. Ya es una línea de tiempo que es bien clara, bien básica y clara. Si bien faltan algunos elementos, me parece que para un primer acercamiento cronológico está bien. ¿Ya? Miren, aquí entonces desde el año 4000 a.C. hacia atrás tenemos todo el periodo que estudiamos, que es la prehistoria, lo que viene siendo el paleolítico y el neolítico, la edad de los metales, y todo eso está desde el año 4000 a.C. hacia la izquierda, hacia atrás. ¿Ya? El periodo que vamos a ver ahora es desde la aparición de la escritura, ¿ya?
desde la aparición de la escritura, desde cuando el hombre se vuelve de nómada sedentario, desde cuando se crean las primeras ciudades, y todo lo que les comenté anteriormente, desde el año 4000 hasta el 476 después de Cristo. ¿Ya? Entonces la edad antigua está en este lapsus, en esta temporalidad histórica, ya desde el año 4000 a.C. al 476 después de Cristo, que es cuando cae el Imperio Romano de Occidente. ¿Ya? Este es el periodo histórico que vamos a analizar, ¿ya? Y más adelante vamos a ver un poco de la Edad Media. Esa va a ser la temporalidad histórica que vamos a ver durante este tiempo, para que les quede bastante claro. Y en octavo después vemos lo que es Edad Moderna y también un poco de Edad Contemporánea. Pero por ahora, en el proceso histórico en el que nos vamos a imbuir y vamos a ver sus principales características, civilizaciones, entre otras, es la Edad Antigua, del año 4000 a.C. al 476 después de Cristo. Ya, dicho esto, vuelvo a la escena. ¿Chabra? Perfecto. Ya, así que espero que eso le haya quedado súper claro, ya, y que se les trace aquí esta línea de tiempo en su cabecita. Ya, estoy escuchando un grupo de rock que se llama YouTube, ya, su vocalista Bono es súper bueno, se lo recomiendo. Yo creo que sus papás lo conocen. Y este es un fondo de pantalla del sector de Calle Alto cuando fui a visitar al profesor Winter hace poco, así que les recomiendo que vayan, es bastante bonito. Ya, eso. Ahora vamos a abocarnos a la actividad de hoy. Ya, primero que todo, y como siempre, vamos a trabajar con la información en las actividades del texto de estudio en la página 72 y 74. O sea, 72 y 73, disculpen. En esas páginas vamos a trabajar. Entonces el tema principal de hoy va a ser el mar Mediterráneo, un espacio ecúmene, ¿ya? Más adelante vamos a leer un poquito y vamos a ver lo que significa ecúmene, ¿ya? Pero antes de adentrarnos, interiorizarnos en las principales características de la civilización griega y la civilización romana, vamos a ver el espacio geográfico donde ellos se establecieron y forjaron su civilización, su territorio y su expansión territorial, ¿ya? Antes de conocer esto, tenemos que ver dónde ellos se ubicaron, el espacio geográfico. Eso siempre es fundamental en el inicio de cada unidad. Así que eso es lo que vamos a ver hoy. Sobre eso se va a abocar nuestra actividad. Ya, el espacio geográfico donde se ubicaron estas civilizaciones y otras en el mar Mediterráneo. Ya, en la cuenca del mar Mediterráneo. Ya, entonces la página 72 nos va a servir principalmente de información para realizar la actividad que está en la página 73. No la vamos a leer toda en esta cápsula educativa, solamente quiero aclarar el término ecúmene que dice lo convirtieron en un espacio ecúmene, está refiriéndose al mar Mediterráneo, es decir, un espacio poblado en forma permanente por distintas culturas, o sea, el mar Mediterráneo y los territorios que bordean el mar Mediterráneo. Era un territorio ecúmene porque de alguna u otra forma se asentaron distintas civilizaciones con distintas características y culturas, ¿ya? A eso se refiere con ecúmene. ¿Ya? Aquí podemos ver cuáles son las principales características del mar Mediterráneo desde el punto de vista de las características naturales y geográficas, las aguas mediterráneas, el clima, la tierra. Y aquí tenemos algunas de las civilizaciones más importantes que se ubicaron en torno al mar Mediterráneo, ya la civilización romana, la civilización griega, la civilización fenicia, la civilización egipcia, entre otros. Y aquí sale con su temporalidad histórica, con su data. Esto ustedes lo van a leer en profundidad después porque les va a servir para realizar la actividad que está ahora en la página 73. Ya. Primero que todo les voy a mostrar el mapa. Voy a salir un ratito. Ya. Este es el mapa físico, ojo, no es un mapa político, es un mapa físico sobre la cuenca del mar Mediterráneo, ¿ya? Y aquí nos damos cuenta de inmediato que podemos ver que hay 3 continentes que forman parte de este espacio geográfico, como viene siendo Europa, parte de Asia y la parte norte de África, ¿ya? Aquí donde dice Monte Atlas, aquí África, ¿cierto? Aquí parte de Asia, donde está la península Anatolia y todo esto. Y aquí tenemos claramente lo que es Europa,
Ya, entonces lo primero que tenemos que tener claro es que este espacio geográfico donde se asentaron y convivieron y batallaron distintas civilizaciones en la Edad Antigua, esta es la cuenca del mar Mediterráneo, está principalmente formada por 3 continentes, ¿ya? Y podemos ver que hay distintos mares, distintas ciudades importantes y también civilizaciones que se forjaron en torno a ella. Cuando yo observo un mapa siempre es importante ver la simbología, ¿ya? Y aquí la simbología me dice que los círculos rellenos con blanquito y rodeados con negrito son las principales ciudades que surgieron en torno al mar Mediterráneo. Y los colores, ¿cierto? Y esto es ley general en los mapas físicos, los colores más claros siempre son los territorios con los territorios más bajos, y los territorios más oscuros son los territorios con más altitud en metros, ¿ya? Así que ustedes pueden sacar sus propias conclusiones. Y este es un mapa físico del año 2007 de un atlas histórico mundial de Duby George, ¿ya? Eso principalmente, ¿ya? Así que este es el espacio geográfico donde se asentó la civilización romana, la civilización griega, los fenicios y también los egipcios, ¿ya? Parte de ellos. ¿Qué vamos a hacer entonces con esto? Aquí está la actividad. Dice, y esto ustedes la tienen que hacer en su cuadernito. Voy a volver a la escena. Yo estoy nuevamente. Ya, entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Dice, número 1. Determina el fenómeno histórico a analizar y el espacio geográfico en que se distribuye. Cuando hablamos de fenómeno histórico, quiere decir de que este mapa tiene un tema, nos está dando a conocer un tema determinado en relación a las primeras civilizaciones que surgieron en torno a él. Eso es un fenómeno histórico, ya es cuando un acontecimiento histórico o un proceso histórico tiene características en común entre una civilización y otra. Y aquí nos está diciendo que estas civilizaciones que convivieron en torno al mar Mediterráneo, miren, le estoy dando un poco la respuesta, tienen características en común. Entonces ustedes tienen que determinar cuál es el fenómeno histórico. Vamos a ir a la pregunta. ¿Qué fenómeno histórico es representado en el mapa? ¿Ya? Es un mapa que nos da a conocer las características políticas de las primeras civilizaciones en torno al mar Mediterráneo, las características económicas, las características geográficas de asentamiento, las características religiosas. ¿Cuál es el fenómeno histórico? Eso tienen que verlo ustedes. ¿Qué espacio se representa en el mapa? Eso está clarito, o sea, lo he repetido muchas veces. Y para esto, para que tú puedas, aparte de la descripción que yo te estoy dando, para que puedas responder de mejor forma, observa la simbología y el título. Eso es lo primero. Número 2. Señala las características naturales de dicho espacio. Y aquí quiero que sean súper prolijos y detallistas. Dice, describe las características generales del espacio representado. Identifica continentes, mares, penínsulas, islas, montañas, etc. Ya, entonces, vamos a ir acá. Vamos a revisar. Ya, entonces vamos a colocar continentes, 2 puntos. ¿Qué continentes están explícitos aquí en este mapa? Continentes, ¿cierto? ¿Cuáles son los mares que están en torno al gran mar Mediterráneo? ¿Cuáles son las ciudades? ¿Cuáles son las civilizaciones? ¿Cuáles son los principales ¿qué más me dice aquí? Las penínsulas que están en torno, las penínsulas, los nombres de las penínsulas, los nombres de las islas, de las montañas, etc. Así que para esto aquí está toda la información. Ya tienen que simplemente observar el mapa e ir definiendo continente, 2 puntos, esto, islas, 2 puntos, penínsulas, 2 puntos, mares, 2 puntos, y completar la información. Ya. Después dice, caracteriza los lugares donde se distribuye el fenómeno histórico, considera clima, relieve y recursos. ¿Ya? Entonces aquí lo que tengo que hacer, y aquí se tienen que apoyar aquí, en la página 72, porque aquí me está dando las características naturales del mar, de la cuenca del mar Mediterráneo. Ya, el clima que tiene, los tipos de tierra y cuáles son los recursos que se obtenían de este territorio, ya los tipos de agua, etcétera. Entonces esta parte la ven ahí.
Después dice, determina el patrón geográfico del fenómeno analizado. Respecto a la ubicación de las ciudades y civilizaciones, ¿qué aspecto común observas ya entre las ciudades y las civilizaciones? Las civilizaciones están marcadas con números y con rojito, y las ciudades son estos circulitos blanquitos, ¿ya? ¿Qué características tienen en común? Pueden fijarse en la ubicación, si algunas se ganan más hacia la costa, otros se interiorizan más hacia el territorio como tal. ¿Qué más nos dice aquí? ¿Qué aspecto en común observa? Claro, y qué características naturales o climáticas las hacía que se asentaran en ciertos lugares en común, ¿ya? Y por último dice, reflexiona y concluye, ¿por qué el mar Mediterráneo puede haber propiciado el intercambio cultural entre los pueblos asentados entre sus costas? ¿Ya? Aquí es súper importante entender que el mar Mediterráneo era y es todavía un espacio marítimo y navegable que propició la comunicación entre las principales ciudades y civilizaciones durante la Edad Antigua y también después en la Edad Moderna, en la Edad Media también. Gracias al mar Mediterráneo, por aquí se dio mucho el comercio, la navegación, el intercambio cultural a través del mar Mediterráneo y a través de las distintas rutas terrestres que se van a trazar entre Europa y Asia. Y también la influencia de distintas culturas y de religiones, principalmente a través de la comunicación entre, por ejemplo, entre los musulmanes a través de África hacia España. Convergen aquí, como decía el concepto al principio, es un lugar ecúmene, ¿ya? Así que esas conclusiones deben obtenerlas ustedes. ¿Y por qué es importante? Aquí entramos, primero que todo les dije cuál es la temporalidad histórica y ahora les estoy dando a conocer cuál es el espacio geográfico donde se van a desarrollar estas primeras civilizaciones, donde después vamos a abocarnos principalmente a la civilización griega y romana. Pero primero que todo tenemos que tener la película clara de cuál es el mapa geográfico en el cual nos vamos a mover y se dieron estos primeros asentamientos. Eso, estimados estudiantes, espero que les haya quedado clara la información. Cualquier duda, ustedes saben cuáles son los medios a través de los cuales me pueden comunicar: WhatsApp, comentar los videos en YouTube, llamadas telefónicas, correos. Ustedes ya tienen toda la información. Así que eso, chiquillos, espero que nos veamos pronto. Cuídense, un abrazo y nos estamos viendo. Adiós.